Bien, vamos a ver otro ejercicio de integrales para calcular áreas de una región utilizando una integral. Bien, por ejemplo, en este ejercicio tenemos que determinar el área de la región comprendida entre la función f de x, el eje o x y los ejes verticales x igual a 0 y x igual a 2. Bien, los pasos que tenemos que dar son los siguientes. Primero, hallar los cortes con el eje de la x, y calcular cada una de las integrales que aparezca a partir de esos intervalos. Esas integrales tendrán que ponerse en valor absoluto para luego sumar esas cantidades. Bien, si nos damos cuenta aquí, el primer paso, calcular los puntos de corte con el eje o x, al igualar a 0 nos sale un único punto de corte, que sería menos un medio, y en este caso, como está fuera del intervalo 0, 2, que es el intervalo en el que tenemos que calcular el área, pues no va a afectar a nuestra integral. Por tanto, tendremos que calcular una única integral, la integral de 0 a 2 de la función. Bien, para realizar esta integral, calcular este área, nos centramos en el cálculo de la primitiva en primer lugar. Bien, si nos damos cuenta, el numerador es la derivada del denominador, o parte del denominador. Por tanto, podemos intentar hacer un cambio de variable. Esta integral se puede realizar de forma inmediata, pero si no lo vemos claro, cuando veamos que hay una parte de la integral cuya derivada aparece en el numerador, eso quiere decir que la integración mediante el cambio de variable va a ser una buena opción. Realizamos este cambio, esta parte de la integral cuya derivada está arriba la llamamos y, de forma que 2x más 1 d de x será todo d de y. Y la integral se simplifica mediante este cambio de variable de esta manera. Ya tenemos que esto es una integral de tipo potencial, es una potencia, cuya integral sería, pues si sumamos 1 más al exponente y dividimos entre ese mismo número, tendríamos que es menos 1 partido por y, que al deshacer el cambio se nos quedaría en menos 1 partido de x al cuadrado más x más 1. Puesto que se trata de una integral definida, no es necesario poner la constante. Bien, vamos a realizar la integral definida utilizando la regla de Barrow. Ya sabemos que lo que tenemos que hacer es evaluar la primitiva de esta función en un extremo 2 y en otro extremo 0, y realizar esa diferencia. Al sustituir 2 en esta primitiva, ¿vale?, tendríamos esta expresión menos, igual sustituyendo 0 en esta otra expresión, tendremos esta otra fracción, que al final sería menos un séptimo más 1, 6 séptimos. Esta cantidad, si fuese negativa, la tendríamos que poner en positivo, ya que se trata de un área. Así tenemos ya la solución, y el área sería 6 séptimos unidades cuadradas, que es simplemente pues, la unidad que se esté utilizando en los ejes. Bien, veamos este otro ejemplo. Calcular el área que queda entre esta función, el eje o x, de nuevo, y los ejes verticales x igual a 0 y x igual a pi. Igual que antes, los pasos son los mismos. Calcular los puntos de corte con el eje y por otro lado calcular todas las integrales que me aparezcan a partir de esa división que yo haga del intervalo 0pi. Al calcular los puntos de corte vemos que x coseno de x igual a 0 tiene varias soluciones. Por un lado, la x puede ser 0, y por otro lado, que el coseno de x sea 0 nos da infinitas posibilidades. La primera sería pi medios, 3 pi medios, tanto positivos como negativos, tendríamos estos valores, pero dado que nos tenemos que ceñir al intervalo 0 pi, únicamente nos interesa pi medios, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, en este caso tenemos dos integrales. En lugar de calcular la integral desde 0 hasta pi, tenemos que calcular la integral de 0 a pi medios, por un lado, y por otro lado de pi medios a pi. Y estos valores tendrán que ser positivos, ya que se trata de áreas. La suma final será el área total. Bien, vamos a calcular en primer lugar la primitiva de cada una de estas integrales, es decir, la primitiva de esta función.
Puesto que se trata de una mezcla de un polinomio o una parte polinómica con un seno o coseno, en estos casos es muy recomendable la integración por partes. Si recordamos en las siglas A, L, P, E, S, ALPES, la que esté más arriba será U y la que esté más abajo será DDV, ¿de acuerdo? El polinomio sería en este caso la U y el seno coseno, en este caso coseno, sería DDV. Bien, pues derivo U, la derivada de X que sería 1 por d de X, e integro DDV. Integro coseno de X d de X, que la integral del coseno sería seno, ya que la derivada de seno es coseno. Bien, completamos la fórmula, U por V, X seno de X menos V por d de U, seno d de X, y ya tendría simplemente que calcular esta integral, que es más sencilla, la integral del seno de X, que sería menos coseno, con este otro menos de delante se quedaría más. De esta forma tengo ya una primitiva. Insisto en que aquí no es necesario poner la constante, ya que para utilizar luego la regla de Barrow simplemente necesito una primitiva, elegimos la más sencilla, sin constante. Bien, pues vamos a calcular cada una de estas dos integrales. La integral definida de 0 a pi medios de esta función, para la cual ya hemos calculado una primitiva, que sería x seno de x coseno más coseno de x, de 0 a pi medios. La regla de Barrow me dice que tengo que sustituir la primitiva en pi medios, sustituir la primitiva en 0 y realizar la diferencia, ¿de acuerdo? Al sustituir pi medios, pues tengo esta cantidad, pi medios por el seno de pi medios, que sería 1, más el coseno de pi medios, que es 0, por tanto se me quedaría pi medios, y por otro lado al sustituir 0, que se me quedaría esta parte 0, y coseno de 0, que sería 1. Por tanto, la diferencia entre estos dos resultados sería pi medios menos 1. Bien, así ya podemos completar la primera integral en valor absoluto, que puesto que pi medios menos 1 es positivo, pues se quedaría igual. Esta primera parte sería pi medios menos 1. Bien, la segunda integral se realizaría de la misma manera. Tendríamos la misma primitiva evaluada de pi medios a pi, y al igual que antes, pues sustituimos pi medios, sustituimos pi, y en este caso obtenemos para el valor del caso de pi menos 1, para pi medios obtenemos pi medios, y al realizar esta diferencia, menos 1 menos pi medios, en valor absoluto, que se me queda 1 más pi medios. Esta sería la primera integral y esta sería la segunda. Aquí fijaos que sí que es necesario el valor absoluto, ya que si no se habría quedado negativo. Bien, al sumar estas dos áreas, ya tendría el área total, que sería pi unidades cuadradas. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo en el que tengo que calcular el área entre dos gráficas, ¿de acuerdo? En este caso tengo la gráfica 2 seno de x y por otro lado tangente de x, y tengo que calcular el área en el primer cuadrante, que está encerrada entre estas dos gráficas, ¿vale? El dibujo ya nos indica que tendremos que calcular este punto de corte. De hecho, los pasos para realizar el área entre dos gráficas, los pasos son estos. Calcular los cortes, ahora ya no son los cortes con el eje, sino los cortes que hay entre las dos gráficas, y calcular cada una de las integrales que aparezca de la función diferencia, f de x menos g de x, también luego en valor absoluto. Bien, primero los cortes. Al igualar, de aquí nos sale el primer corte, que es 0, que ya lo tenemos aquí, que sería x igual a 0, que sí ya lo sabemos. Y el segundo, al realizar unas simplificaciones, pues vemos que sería coseno de x igual a 1 medio, es decir, que la x tendría que valer pi sextos. Muy importante que siempre todos los ángulos que nos aparezcan estén en radianes. Aunque nosotros utilicemos grados, tenemos que expresarlos siempre en radianes. Bien, por tanto, este punto que aparece aquí, el primero sería 0, ya que seno de 0 es 0 y tangente de 0 es 0, sería el primer punto de corte, y el segundo punto de corte sería pi sextos. Por tanto, tenemos que calcular la integral de la diferencia de f menos g, que sería 2 seno de x menos tangente, de 0 a pi sextos. Bien, como siempre, lo primero es calcular una primitiva. En este caso la primitiva es sencilla, ya que la tangente es seno partido de coseno, y tenemos que la primitiva, la integral de seno es menos coseno, que es inmediata,
Y en este caso, puesto que el denominador es coseno y la derivada del coseno es seno, que está justo arriba, en este caso tenemos un logaritmo, el logaritmo del denominador, ¿vale? Puesto que la derivada del coseno es menos seno, con este otro menos, al final tendríamos un más. Esta sería una primitiva, siempre sin constante, ya que luego vamos a utilizar el teorema de Barrow, en el que tenemos que evaluar esta primitiva de 0 a pi sextos. Por tanto, sustituimos pi sextos, sustituimos 0 y calculamos esa diferencia. Al sustituir pi sextos, tendríamos al final esta cantidad, coseno de pi sextos, que es un medio, multiplicado por 2, que se quedaría 1, por tanto aquí menos 1, y coseno de pi sextos aquí, que sería también un medio, logaritmo de un medio. Bien, y por otro lado, cuando sustituyo el 0, coseno de 0, que es 1, multiplicado por menos 2, y coseno de 0, que es 1, y logaritmo de 1, que es 0, por tanto se nos queda menos 2. Y tendríamos que calcular esta diferencia, menos 1 más logaritmo de un medio menos 2, que sería más 2, por tanto se me queda 1 más logaritmo de un medio. Bien, aunque el logaritmo de un medio es una cantidad negativa, al sumarle 1 se queda positivo. Por tanto, como ya esta cantidad es positiva, podemos dejamos tal cual la solución. La solución sería 1 más logaritmo de un medio, unidades cuadradas, ya que se trata de un área.